Hola, hola, mi gente bella de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchísima energía para este nuevo vídeo que les traigo hoy. Ya saben que aquí en Siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento, y hoy, créanme, tenemos una bomba. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, shipeadas y seguidas en el mundo de las telenovelas turcas. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se acuerdan de Eda y Serkan? Claro que sí. Pues, hoy vamos a desentrañar un poquito más de la verdad detrás de su relación, una relación que ha dado mucho de qué hablar, que ha tenido altibajos, rumores y confirmaciones a medias. En este vídeo vamos a analizar a fondo todas las pistas, todas las declaraciones, todas las miradas que apuntan a, redoble de tambores, a una posible reconciliación. ¿Volvieron Kerem y Hande? ¿Hay amor en el aire? ¿Será que nuestros sueños de verlos juntos otra vez se harán realidad? Pues quédense conmigo hasta el final porque les tengo información jugosísima de primera mano. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos lo más reciente del mundo del espectáculo, las telenovelas, la farándula y todo lo que les encanta. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, y a descubrir si el amor sigue latiendo entre ellos. Ok, respiremos profundo porque esto se pone bueno. Desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Senkal Kapme en español, Love is in the Air, su química en pantalla fue innegable. La pantalla explotaba. Era evidente que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y como era de esperarse, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante la emisión de la serie, los fans estaban enloquecidos. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre Kerem y Hande era analizado al milímetro. Se crearon clubs de fans por todo el mundo, hashtags dedicados a la pareja y miles de vídeos recopilatorios de sus momentos más tiernos. La presión era enorme, pero ellos, con una sonrisa, parecían manejarlo bastante bien. Y entonces llegó la confirmación. Sí, señores y señoras, Hande y Kerem eran novios. La noticia causó furor en las redes sociales. Las fotos de sus vacaciones juntos, sus declaraciones de amor mutuo y sus apariciones públicas como pareja confirmaron lo que todos sospechábamos: Eda y Serkan habían traspasado la pantalla y se habían enamorado en la vida real. Era un cuento de hadas hecho realidad. Pero como en todo cuento de hadas, no todo fue color de rosa. Después de un tiempo juntos, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Los fans se negaban a aceptar la idea de que su pareja favorita se separara. Pero lamentablemente la noticia se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para todos sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las razones nunca fueron del todo claras. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática, y otros simplemente de que el amor se había acabado. Lo cierto es que la pareja decidió tomar caminos separados. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial. Se han dedicado palabras de respeto y admiración mutua, y han dejado claro que guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado las esperanzas de sus fans de una posible reconciliación. Pero, ¿qué ha pasado recientemente que nos hace pensar que el amor podría estar resurgiendo entre ellos? Pues, resulta que en las últimas semanas han aparecido varias pistas que apuntan a una posible vuelta. Agárrense de sus asientos. Primero vamos a hablar de las redes sociales. Como ustedes saben, las redes sociales son la ventana al mundo de los famosos. Es donde comparten sus vidas, sus proyectos y sus pensamientos. Y en el caso de Hande y Kerem, sus redes sociales han sido una fuente constante de pistas y especulaciones. En las últimas semanas, tanto Hande como Kerem han publicado mensajes y fotografías que han sido interpretados por sus fans como indirectas mutuas. Publicaciones con frases sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. Fotos en lugares que recuerdan a momentos que vivieron juntos. Detalles sutiles que han hecho que los fans vuelvan a ilusionarse con la idea de verlos juntos de nuevo. Además, se ha rumorado que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones. Fuentes cercanas a la pareja afirman haberlos visto cenando en restaurantes, paseando por las calles de Estambul y compartiendo momentos de complicidad. Estas informaciones, aunque no confirmadas oficialmente, han generado un gran revuelo en las redes sociales.
Pero lo más importante de todo, es que recientemente Kerem Bürsin ha dado unas declaraciones que han encendido aún más las esperanzas de los fans. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre su relación con Hande Erçel, Kerem respondió con una sonrisa enigmática: Hande es una persona muy especial en mi vida. Siempre lo será. Hemos compartido momentos muy bonitos juntos y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Esta declaración, aunque no es una confirmación directa de una reconciliación, ha sido interpretada por muchos como una señal de que la puerta a una posible vuelta está abierta. La forma en que Kerem habló de Hande, el tono de su voz y la sinceridad en sus ojos dejaron entrever que aún hay sentimientos muy fuertes entre ellos. Y ahora, vamos a analizar a fondo estas declaraciones. ¿Qué quiso decir Kerem al decir que Hande es una persona muy especial en su vida y que siempre lo será? ¿Acaso está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación? ¿O simplemente está siendo amable y respetuoso con su expareja? Para entender mejor el significado de estas palabras, es importante analizar el contexto en el que fueron dichas. Kerem estaba siendo entrevistado sobre su carrera profesional, pero el periodista aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre su vida personal y, en concreto, sobre su relación con Hande Erçel. Kerem, en lugar de evadir la pregunta o de dar una respuesta genérica, decidió hablar con sinceridad y honestidad sobre Hande. Reconoció que es una persona muy especial en su vida y que siempre lo será. Estas palabras demuestran que, a pesar de la ruptura, Kerem guarda un gran cariño y respeto por Hande. Pero, ¿qué significa que siempre lo será? ¿Acaso está insinuando que la relación podría retomarse en el futuro? Esta es la pregunta que todos los fans se están haciendo. Y aunque no hay una respuesta definitiva, la forma en que Kerem pronunció estas palabras sugiere que la posibilidad de una reconciliación no está descartada. Además, Kerem añadió que ha compartido momentos muy bonitos con Hande y que le desea lo mejor en todo lo que haga. Estas palabras demuestran que, a pesar de los altibajos de la relación, Kerem guarda un buen recuerdo de su tiempo juntos y que le desea lo mejor a Hande en su vida personal y profesional. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han sido interpretadas por muchos como una señal de que la puerta a una posible reconciliación está abierta. Aunque no hay una confirmación oficial, la forma en que Kerem habló de Hande, el tono de su voz y la sinceridad en sus ojos dejaron entrever que aún hay sentimientos muy fuertes entre ellos. Pero, no nos adelantemos a los acontecimientos. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas muy reservadas y que no suelen hablar de su vida personal en público. Por lo tanto, es posible que nunca sepamos la verdad sobre su relación. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem se quieren y se respetan mutuamente. Han compartido momentos muy bonitos juntos y han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y aunque no estén juntos como pareja, seguirán siendo amigos y compañeros de profesión. Ahora bien, dejando de lado las declaraciones de Kerem, vamos a analizar otras pistas que nos hacen pensar en una posible reconciliación. Como les decía antes, las redes sociales han sido una fuente constante de información. En las últimas semanas, Hande y Kerem han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram. Esto, que puede parecer un detalle insignificante, es en realidad un gesto muy importante. Después de una ruptura, es común que las parejas dejen de seguirse en las redes sociales para evitarse el dolor de ver las publicaciones del otro. El hecho de que Hande